¿Alguna vez se ha hablado sobre la infidelidad, los daños colaterales en los hijos, posibles causas, consecuencias, responsabilidades y hasta dónde se puede llegar legalmente también? Pues no, no. La infidelidad es demasiado normal, demasiado frecuente como para poder hablar demasiado de ella. Las consecuencias son las consecuencias que cada pareja decida que debe haber. Legalmente, la infidelidad en la mayoría de los países donde hay divorcio, la infidelidad es una causal de divorcio. Curiosamente, pues estaba yo viendo por alguna causa lo del divorcio el otro día. Y es muy curioso porque hay países donde el divorcio, nada más porque quieres divorciarte, pero estás hasta el gorro, se ve el divorcio sin falta, todavía no se permite. O sea, es que ya no quiero vivir con ella, o con él, o con ello, o con ella. Me quiero divorciar. No, no puede. Tiene que haber causa justificada. Pero la causa justificada, la infidelidad demostrable, por supuesto, es una de las causas justificabilísimas del divorcio, porque se supone que el divorcio implica fidelidad. En la vida real, la infidelidad es demasiado frecuente. Una de las razones por las que no se le hacen estudios de ADN a los niños cuando nacen es para no descubrir que la mayoría, no la mayoría, no, pero una gran cantidad de hijos que nacen no son hijos de su papá. Y por eso la regla es: tú quiérelos como si fueran tuyos. Y sueña y desea que a los tuyos los cuiden igual también otros, ¿no? Pero es vulgarísimo. Pero es cierto. Una gran porcentaje, se habla hasta del 30%, de los niños no son hijos del que creen que es su padre. Y luego cuando te haces el examen de ADN, ¡ah! Yo porque sabía que me habían dicho que mi padre solo me había dado el apellido, y cuando me hice el examen de ADN, pues ya me lo imaginaba y dije, pues mira, no tengo ninguna relación biológica con este señor, pues qué bien. Pero creo que tenemos que ser muy realistas. Hay niveles de infidelidad y niveles de infidelidad también. Hay una noche loca, que yo creo que se le perdona a cualquier hombre, mujer o cosa, y hay un engaño institucionalizado, definitivo y constante, que implica realmente faltarle a todo interés a la pareja y familia que has creado. Creo que allí tenemos un problema totalmente distinto. Entonces, como no soy experto en ello, solo soy un observador externo, pues es lo más que puedo decir.